es muy importante dentro del bienestar, aún aprendiendo a estar solo, poder compartir con otras personas en la cercanía de la figura física. Sí. ¿Sí? Finalmente, acuérdate que somos energía, vibramos en una energía, cada ser humano vibra en una energía y nos conectamos con el otro sin necesidad de comunicarnos a través de la energía y de la vibración. Bienvenidos al canal de Concegroup desde su área de fortalecimiento empresarial. Tenemos el agrado de hoy contar con un invitado que, más que un invitado, yo lo llamaría un aliado. Nosotros cuando nos enfrentamos mayormente a las empresas y vamos a ver las estrategias de los equipos de liderazgo estratégico y implementamos nuestra metodología, hay veces que nos damos cuenta que hay una necesidad imperiosa de algunas personas de tener un mayor grado de conocimiento. Esto porque lo vemos nosotros desde la empresa. Pero cuando nos encontramos con estos perfiles es cuando nosotros llamamos a personas que son especialistas en el autoconocimiento. Y no tengo nada más que el agrado de darle la bienvenida a mi gran amigo Carlos Gómez, un constructor de realidades. Bienvenido, Carlos. Bueno, yo, mientras se corta y vuelve tu sonido, voy a recordar que esto es un segmento auspiciado por Kit to Lead, la herramienta para entrenar liderazgo estratégico disponible en Colombia y en Latinoamérica. Kit to Lead. Bienvenido, gracias, Felipe. Qué bueno tenerte acá y que tengas el espacio para que podamos conversar. Carlos, ya nos encontramos en una posición creo que distinta. La conversación se ha tornado en hablar del cambio, la metamorfosis y una nueva normalidad. Desde tu estadio, desde lo que tú te dedicas, de lo que tú estás contribuyendo a la sociedad, ¿qué has descubierto? ¿Qué ha aparecido? ¿Qué personas se te han acercado? ¿Qué es lo que has podido recabar en estos últimos días? Ok. Pues mira, en principio yo diría que cambiaron las circunstancias del mundo y llegó una situación para todos inesperada. Algunos tienen facilidad o más probabilidad de adaptarse a los cambios, otros no, pero es una realidad que ya está entre nosotros. Total. Y nos obliga a modificar muchos de nuestros patrones de comportamiento y a ser capaces de adaptar nuestra personalidad, nuestro carácter a las nuevas circunstancias, porque de alguna manera nuestro estilo de vida cambió, el mundo cambió y estamos sujetos a información que, si bien es cierto, puede ser de muchas personas con mucho conocimiento, al mismo tiempo nos bombardean muchas noticias negativas que hacen que las personas entren en pánico, entren en situaciones poco fáciles de controlar dependiendo de sus propias características. Claro. ¿Y qué has recabado hasta el momento? ¿Qué has sentido? ¿Has tenido muchas consultas? ¿Has estado muy ocupado? ¿Qué ha pasado con tu área específica de gente que está buscando un poco de ayuda porque sienten que están un poco débiles desde esa área, ¿no? Desde el autoconocerse. Pues mira, yo me muevo en diferentes áreas: empresarial, personal, familiar, social, personas, grupos, y realmente el área laboral de alguna manera está muy quieta porque las empresas tienen una gran incertidumbre. Las empresas no saben si se van a quedar con las personas que tienen, no están contratando porque no tienen recursos. Por lo tanto, digamos que el trabajo dirigido a los grupos empresariales, a las organizaciones, a los equipos de trabajo, pues están quietos. Eso
indudablemente va a durar un tiempo porque desafortunadamente en general las empresas invierten más en recursos físicos que en recursos de las personas. Sí, claro. Por lo tanto, este será tal vez el último eslabón de la cadena empresarial que se mueva para nosotros los que trabajamos en esa área. Como bien dices, yo me muevo en otras áreas porque finalmente mi trabajo va enfocado a suministrar información y asesorar a las personas principalmente, llámese un individuo que forma parte de un equipo o un individuo que forma parte de una sociedad o de un grupo familiar o de cierto nivel, digamos, profesional. Entonces, los últimos 2 meses básicamente, he trabajado más con personas a nivel individual porque de alguna manera me han buscado para recibir información que ellos consideran pertinente para su desarrollo personal. Perfecto. Carlos, quiero llevarte en un viaje de conversación hacia la reingeniería del ser. Ambos estamos de acuerdo porque ya nos colocamos en la posición de sentir que estamos en una etapa de cambio, en una etapa de metamorfosis, un cambio social, que estamos descubriendo los indicadores y los datos que están apareciendo. Me gustaría que conversáramos por qué es tan importante, hoy más que nunca, el trabajo del autoconocimiento para adaptarse a este cambio global. Mira, Felipe, el autoconocimiento es la única herramienta que realmente nos permite no solo ser mejores, sino saber por qué somos como somos, conocer nuestras verdaderas posibilidades de modificar ciertos estilos de comportamiento, conocer por qué, cómo son nuestras emociones, por qué las emociones nos gobiernan, y de esa manera, a través del autoconocimiento, la persona es capaz de entenderse y de entender a otros, no desde el juzgamiento, sino desde la comprensión de qué motiva a las personas a hacer lo que hacen, a pensar cómo piensan o a decir lo que dicen. Si yo tengo un cambio social tan importante en este minuto, que tanto tú como yo, que son conversaciones previas que hemos tenido, llegamos a la conclusión que si existen 7.500 millones de habitantes en el mundo, hay 7.500 millones de verdades y 7.500 millones de conciencias, el valor de la empatía se vuelve una herramienta de adaptación al cambio de una mejor manera. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas para empezar a desarrollar ese proceso? Porque no todos tienen la inteligencia artificial per se. Algunos tienen ese paradigma o esa forma de una forma mejor construida que otros. Pero, ¿qué es lo que tenemos que lograr? ¿En qué tenemos que fijarnos, Carlos, para entender lo importante que es hoy tener ese grado de empatía, de entender al otro, para reaccionar a esta metamorfosis, ¿no? Bueno, mira, yo de entrada, pues lo que te puedo decir con mi conocimiento es que la empatía nos permite tener una mayor cercanía y comprensión hacia los otros. Nos permite construir mejores relaciones interpersonales, ¿sí? Pero la necesidad del cambio viene, o sea, se producen como 5 estadios. Primero ocurre una circunstancia, llamémosle coronavirus, pero igual podría ser una quiebra, igual puede ser la muerte de un ser querido, igual puede ser un divorcio. Hay muchas circunstancias que nos mueven interiormente. La capacidad de adaptarse al cambio, digamos que
depende del nivel de inteligencia emocional que tenga cada persona. ¿Por qué? Porque eso le permite, digamos, llegar a un punto de inflexión, dependiendo de la circunstancia. La persona llega a un punto de inflexión donde empieza a cuestionarse o a buscar una salida a lo que está necesitando y realiza una búsqueda. Esa búsqueda le da la posibilidad de adquirir un nivel medio, alto o altísimo de autoconocimiento, dependiendo de qué busque y cómo lo busque. Claro. Yo pensaría que existen muchísimas herramientas para generar autoconocimiento. En lo personal, hay dos diferencias importantes en el ser humano, que son la personalidad, que es nuestra matriz, es nuestro programa, es lo que somos, fue con lo que vinimos a enfrentar el mundo, a enfrentar la vida, a enfrentar este plano en que estamos. Y el otro aspecto, porque la personalidad se produce hasta los 8 años de vida, pero ya tiene un programa. Y después viene el desarrollo del comportamiento, que básicamente es el descubrir los talentos, las fortalezas, nuestras capacidades, nuestras competencias. Entonces el autoconocimiento básicamente está ligado a esas dos características fundamentales. Obviamente que un altísimo nivel de autoconocimiento lleva a otros niveles espirituales, holísticos, etcétera, pero yo pienso que primero tengo que saber quién soy, por qué soy como soy, cómo reacciono y por qué reacciono a cada una de mis emociones. Carlos, ¿quiénes son las personas que están más adecuadas a un momento de transformación? ¿Quiénes son las personas que mejor enfrentan un momento de transformación? Sea este o sea otro de los que hemos mencionado. Un momento de cambio brutal, de quiebre en su vida rutinaria, alguien que está buscando o se encontró con un cambio radical. ¿Quiénes son esas personas que están mucho más preparadas para asumir esas transformaciones? Tendría que explicar, o tendría que hacer una anotación. Ajá. Un cambio significa salirme del statu quo. ¿Por qué? Porque es tan importante el cambio de la pandemia en nuestras habitualidades normales del día a día a los cuales estamos acostumbrados, como que un día te vayas a bañar y no hay agua. O sea, puede significar lo mismo en términos de que si yo no tengo la capacidad de adaptarme a esa circunstancia, controlando mi emoción, de acuerdo a mi propia inteligencia emocional, puede ser un caos. ¿Sí? O sea, si una mujer va a ir a una fiesta y no encuentra su vestido, o si está arrugado, puede ser caótico, tan caótico como quien no puede estar abriendo su negocio para sustentar a su familia. Claro. ¿De qué depende la posibilidad de enfrentar ese cambio? Depende del desarrollo de la inteligencia emocional que tenga cada persona. Oye, estamos de acuerdo en que estamos en una etapa de transformación. ¿Cuáles crees tú que sean los riesgos que tenga una persona que no sea consciente que hay que elevar los niveles de inteligencia emocional? Yo creo que no existen riesgos. Ajá. O sea, no son riesgos medibles, porque simplemente cada uno de nosotros es dueño de su propia vida. Cada uno toma decisiones y enfrenta las consecuencias de sus propias decisiones. Luego, habrá personas, que espero que sean muchas y la gran mayoría, que se preocupen por conocerse, por desarrollar una mayor inteligencia emocional, y habrá personas que simplemente viven en el statu quo y se acomodan a cualquier circunstancia sin pensar en sí mismos, sino, ¿qué me van a dar? Entonces hay gente que está reinventándose de alguna manera o
yo diría no reinventándose, sino reinventando su capacidad de producir. Hay gente reinventándose porque está transformando su ser a través del autoconocimiento, y hay gente que está esperando a ver qué pasa. Hay gente esperando. Entonces, riesgo no hay. El riesgo de no hacerlo es simplemente quedarse como estás. Ese es un Y riesgo. eso, sí, pero quedarse como está, el riesgo va a ser la circunstancia que ocurra cuando no hayas cambiado. Por eso, cuando uno predice riesgos operacionales, se dedica un poco a eso. Los riesgos son finalmente el efecto de una decisión que no estuvo bien equilibrada al momento de tomarla, porque no tenía la información ni las herramientas necesarias. Entonces no apliqué lo que tenía que hacer y no tuve el resultado esperado. Entonces, yo sabes que sí veo un riesgo. Yo estoy viendo que en la transformación, como bien dices tú, algunos tienen el poder y la conciencia de la inteligencia emocional y se van a adaptar de una manera extraordinaria. Con ayuda tuya, quizás mejor. Con ayuda de otros, también. Pero hay gente que naturalmente tiene esa inteligencia emocional. Pero los que no la tienen van a sufrir un poco o van a luchar un poco contra Darwin. Porque esto es un tema evolutivo. Porque nos estamos transformando cada vez más rápido. Ya no es lo mismo. Yo hablaba el otro día con mi mamá, fíjate, y hablábamos de esto. Mi abuela de campo en Chile se encontró con unas condiciones de comodidad absolutamente distintas a las que yo conocí. O sea, tenemos poca memoria, pero hace 100 años atrás la gente de campo vivía con una escasez de comodidad brutal. Y en 100 años nos hemos convertido en una generación quizás la más cómoda de toda la historia. Y cada vez nos vamos transformando más rápido. Entonces yo sí, sabes que sí veo un riesgo en no ser consciente de que hay herramientas que hay que buscar, porque si no evolutivamente puedes quedar muy rezagado. Vas a estar hablando en un idioma y una frecuencia que el mundo que evolucionó no te va a entender. Te voy a hacer esta aclaración. El riesgo existe si tú eres consciente Exacto. de que es necesario hacer un cambio. Pero si tú no tienes conciencia de que debes hacer un cambio, para esa persona no existe ningún riesgo. No existe Es como te decía, como en una conversación que tuvimos en estos días, que yo te decía, si yo no sé que no sé, no pasa nada. No pasa nada porque no soy consciente. Exactamente. El riesgo empieza a existir cuando yo sé que no sé. Sí, claro, tienes toda la razón. Y tu ayuda, que era lo que te decía, hay una circunstancia, claro, un punto de inflexión y una búsqueda. Es interesante eso porque las tasas en Latinoamérica de violencia intrafamiliar se dispararon, porque nos encontramos en una realidad de personas que estábamos trabajando para mantener una casa y un hogar feliz, pero no participábamos tiempo en esa felicidad dentro de la casa, porque teníamos acceso a tener muchos suplementos. El suplemento de la doméstica, el suplemento del colegio, el suplemento de la profesora, el suplemento del mentor, el suplemento del gimnasio, que distraían el núcleo familiar en su primera instancia. Entonces, es curioso cómo de los primeros indicadores que pregunté en Chile con un amigo que trabaja en el Ministerio de la Niñez, él me comentaba, los primeros datos que ellos tuvieron fue desde las comisarías de la policía, hablo específicamente de Chile, lo primero que se levantó fue la violencia intrafamiliar, porque el encierro provocó que se encontraran conciencias que son partes de una familia, pero que no se conocían. Correcto. Es brutal. Y no se conocían porque, ahora, entonces este es un momento, las circunstancias nos llevan a un momento para poder darnos cuenta que hay que hacer cosas, ¿sí? Que tenemos que buscar otros elementos para poder enfrentar esas situaciones. No solo se va a disparar la violencia intrafamiliar, se va a disparar la depresión, se va a disparar la ansiedad, la paranoia. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a eso. Entonces el esposo que hoy está en su casa, encerrado con su señora y sus hijos, y está haciendo cosas que antes no hacía, algunos lo deben estar disfrutando porque dirían, hoy por fin puedo estar con mi familia.
Habrán otros que dicen, estos muchachitos no se los aguanta nadie. Y esta vieja loca todo el día me da órdenes. Antes yo era el que daba las órdenes en esta casa. Entonces, ¿Cómo cambió la vida? ¿Cómo cambió la vida? Claro, porque son paradigmas que nos enseñaron desde chiquitos. Claro. El papá trabaja, la mamá cuida la casa, la mamá cuida a los niños. De alguna manera eso ha venido cambiando con el feminismo y con otras cosas. Y la mujer ya trabaja, entonces llega la niñera y muchas otras cosas. Pero definitivamente estamos enfrentándonos a una cantidad de cambios al mismo tiempo, porque entonces empieza desde el principio, cambia la era, cambia las circunstancias, cambia el mundo, y cambia la educación, cambia la cultura, cambia la sociedad, cambia el trabajo, cambian los sistemas productivos, cambia la economía mundial, cambia todo. Claro. Entonces, estar preparado. Y todo al mismo tiempo, ¿ah? Sí, entonces, sí. ¿cómo? Entonces, quienes tengan, como hablábamos, una mayor inteligencia emocional, quienes sean capaces de asumir y adaptarse a los cambios, tendrán más posibilidades de entrar en esta nueva era de una mejor forma y con más efectividad, para que no sea tan traumático. Pero todos estamos sujetos, incluso aquellos que tengan una inteligencia emocional muy desarrollada, también van a entrar en el cambio. Simplemente les va a costar menos trabajo o van a sufrir menos. Oye, a mí me Pero pasa la emoción la van a sentir todos. Claro, sí, eso es innato. Ekman lo dijo cuando trabajó sobre las emociones, y para mí particularmente Ekman creo que es, para ocupar palabras colombianas, el papá del descubrimiento sobre el trabajo de las emociones, la gesticulación, cómo identificar las emociones. Él las catalogó, él descubrió las combinaciones. Yo el juego que tú conoces, yo lo creé con mucha conciencia en la teoría de Ekman, porque lo encontré muy bien realizado, y después que hayan hecho la película Intensamente, también me llenó mucho más de alegría, porque toda la película está basada en toda la teoría de Ekman. Y Ekman fue muy visionario, ¿no? Ekman es un tipo que tiene los cursos online hace 10 años atrás. O sea, la gente que quiera puede estudiar por $20, $30, puede estudiar los cursos de Ekman que están hace 10 años. A mí me pasa en las empresas, Carlos, que cuando tratamos de intervenir los equipos de trabajo, porque cuando trabajamos los liderazgos, no solamente podemos trabajar al líder, tenemos que trabajar al entorno, que es su equipo. Y me pasa algo bien curioso, fíjate, cuando descubrimos las fracturas, yo las llamo más bien erosión. Cuando sentimos que se descubre que hubo un momento de dureza interna de trato, de mala comunicación, eso queda permeando el futuro de la organización y sobre todo el equipo de trabajo. Y te quiero enfocar, quiero que me acompañes en este viaje de esta manera. Me pasa con que he hablado con ciertas personas y me han dicho, no aguanto más de estar en mi casa, nunca la había pasado tan mal, no conocía a mi señora, no conocía a mis hijos, pero cuando esto se acabe va a ser todo igual, va a ser todo mejor. Y yo me quedo con la sensación, Carlos, que quizás eso no es tan así, porque lo veo desde lo empresarial. Entonces te lo pregunto a ti. Yo creo que esta fractura de dos meses va a generar una inflexión en la comunicación interna. En todo. Por eso te decía, todo va a cambiar. Yo te aseguro que una compañía grande, pequeña, mediana, que hoy está utilizando teletrabajo, ¿sí? En el caso de que esa compañía esté, digamos, que esté abierto el negocio, que pueda vender, que pueda comercializar, que pueda producir, si está utilizando el teletrabajo, se está ahorrando una cantidad de dinero. Brutal. Es brutal. Solamente en los insumos que consume cada empleado dentro de la organización. La cuenta de la electricidad, el agua, el alquiler, todo. El teletrabajo llegó para quedarse. Sí, claro. ¿Por qué? Porque primero que todo es un método efectivo. Obviamente que no funcionará en todos los aspectos de la vida organizacional. O sea, una persona, un gerente de recursos humanos, posiblemente la jefe de nómina podrá trabajar en teletrabajo, pero la gerente de recursos humanos que toma decisiones, que observa, que mira cómo funciona la organización, que debería ser la mano derecha del gerente general, siempre. Debería ser su principal voz, siempre, porque es la que conoce
es la que tiene la capacidad empática, la capacidad de sentir cómo piensa la organización. Esa debería ser la voz del oído derecho del gerente para decirle qué tiene que hacer. Y a cargo de la gerencia del recurso más importante. Claro, porque es la gente. No hay nada más importante. ¿Sí? Ahora, en una empresa de robótica posiblemente no exista una gerente de recursos humanos, habla simplemente un administrador de recursos. Pero hay gente, no pero igual hay gente, si eso es lo curioso. O sea, la cuarta revolución industrial, y hay plataformas hoy que la están utilizando a niveles maravillosos. Lo que pasa es que estamos medio engañados en Colombia. Acá no ha llegado ninguna empresa con cuarta revolución, ni una. Ni una. Amazon está en sus primeros pasos. Amazon. En los primeros pasos de la cuarta revolución, que es cuando saco el fenómeno del ser humano y el algoritmo lo resuelve todo. O sea, ya llega a un nivel de algoritmo de inteligencia artificial que ya lo resuelve todo. Ya no necesito gente. Pero tú y yo sabemos que hoy en Latinoamérica la gente es lo que hace que la empresa esté donde esté. Y estoy tan de acuerdo contigo que es la gerente de recursos humanos la que debiese estar como la consigliere del padrino, acá atrásito, diciendo súper bien su estrategia gerente. Pero mire, para estas personas quizás comuníquelo de esa manera. Para estas personas quizás deberíamos hacer este camino. Lleguemos juntos a su objetivo, pero escúcheme, porque yo escucho cómo late esta empresa. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y quizás la gerente de recursos humanos, Carlos, en el teletrabajo se va a tener que transformar en una telegerente, va a tener que visitar los lugares, porque necesita el contacto humano. Le va a tocar ocupar el Uber, le va a tocar salir. No, es que de entrada es necesario. O sea, donde haya recursos humanos como título, como cargo, tiene que haber gente. Claro. Y si no, no se llamaría así. Claro. Las conversaciones contigo me ayudan porque yo soy capaz de explicarle a las personas que toman decisiones de despido o de contratación, de decir que hay un trabajo por hacer. Todas las personas debiesen tener por lo menos la oportunidad de ser rescatables, porque probablemente esa persona tenga que navegar en sí mismo, tenga que ser consciente de esas programaciones para él también poder equilibrar su discurso, para él también poder nivelarse con otros. Porque para hacer trabajo, cuando hablan de trabajo horizontal en las empresas, no significa solamente el trato de hola, ¿cómo estás? Significa que yo me equilibro a la misma frecuencia que otro para poder trabajar todos armoniosamente. Si yo tengo a alguien que siempre reacciona por acá y el equipo está aquí, esta persona me genera problemas. Problema en términos de que no se comunica de la forma que debiésemos hacerlo todos equilibrados. Entonces el llamado al trabajo horizontal es súper interesante. Como para poder ser un trabajo horizontal potente, tenemos que hacernos conscientes todos un poco de quiénes somos. Es como el primer paso. Yo te hago un comentario en 2 vías. Primero, solo es rescatable quien quiere ser rescatado. O sea, total. Quien no es capaz de entender que crecer personalmente es mejor que quedarse como está, a ese no tienes nada que hacer. Nada que hacer. Porque no hay cómo intervenirlo. No se deja penetrar, no entra en no entra en el subconsciente, se queda en el consciente únicamente. Sí. Primero. Y lo segundo es que cuando hablábamos de las situaciones familiares, recuerda que una persona que en su casa tiene un problema, un asunto, un conflicto familiar, se lo lleva a la oficina, interviene en todo su equipo, si es un líder, si es un empleado, si es lo que sea, dentro de una organización, afecta el resultado de la organización. Total. Porque esa persona tiene una serie de conflictos generados en otra parte que no tienen nada que ver con el trabajo, pero que se los lleva el trabajo. No, o sea, nadie tiene la capacidad de dejar los asuntos de la casa en la casa y del trabajo en el trabajo. ¿Sí? Entonces, obviamente la familia, las personas, así no tengan familia, necesitamos todos desarrollar un mejor nivel de autoconocimiento y de inteligencia emocional. Perfecto.
Carlos, es muy interesante lo que tú propones respecto a este núcleo familiar que tiene nuevos espacios para conocerse, que nos encontramos en un encierro, en un segmento, ¿no? Este segmento que se encuentra encerrado, para nosotros, como hemos acordado, es un privilegio encontrarse de nuevo en esas redes neuronales familiares, volver a encontrarse, y hay temas como que podrían tocar, a mí se me ocurre, ¿qué pasaría si hablaran, por ejemplo, de la vocación de los hijos? Ese hijo que está en los 15, 16, que está buscando explorar. Entonces era un buen momento para que hablen los papás con ellos en este espacio que está más distendido y poder ayudarlo de una mejor manera para que tome una decisión de vida en términos de vocación. Bueno, te voy a explicar. El trabajo que yo hago a nivel familiar es un trabajo que incluye, no sé si te lo había dicho, las relaciones. Primero es autoconocimiento de cada uno. Y como todos participan, todos están recibiendo conocimiento del otro. Claro. Y yo hago y entonces ahí hay un análisis de relaciones papá y mamá, relaciones papá-hijos, relaciones mamá-hijos, relaciones hijos. Y yo lo que hago es una retroalimentación individual que compone personalidad y comportamiento, y dentro del comportamiento, los talentos y la vocación. Perfecto. O sea, no es un trabajo hecho para orientación profesional, pero en la retroalimentación que le hago a cada chico cuando son jóvenes, está incluido el aspecto para que pueda mirarse con certeza, ya conociendo sus aspectos de personalidad, conociendo su estilo de comportamiento, ya puede mirar con muchísima más claridad y más realmente entender desde el consciente cuáles son sus fortalezas. La fórmula es que esa señora o este señor tenga un muy buen nivel de autoconocimiento y conocimiento de su hijo para poder orientarlo de manera no sesgada desde lo que él quiere, sino desde lo que el niño necesita. Dejen de entender que el abuelo, el papá y el hijo son abogados. Entonces el nieto le tocó ser abogado. Sí, Hay un momento de que uno puede abrir un poco desde el corazón, desde la experiencia, de conocerse, porque también hay un trabajo interno, ¿no? Y, muy profundo, porque el miedo que yo creo que puede provocar el autoconocimiento es que te vas a encontrar quizás con cosas que no te van a gustar. Y eso es muy probable. Mira, yo te voy a contar una historia personal. Soy arquitecto, trabajé 35 años en ventas y llevo 15 años dedicado a asesorar de diferente manera a personas, empresas, a estudiar, ¿sí? Y soy feliz, soy más feliz ahora que cuando me ganaba mucho dinero como gerente general de una compañía. Porque lo que estoy haciendo me motiva, además de lo que hablábamos el otro día. Tenemos una vocación de servicio. Hay algo interesante que el otro día vi desde los cómics, y me vaya a perdonar que te hable de cómics, ¿no? y del mundo de superhéroes, pero el otro día vi de DC Comics algún comentario de algún tipo que habla de eso, de superhéroes, y hacía el comentario que el villano es el héroe de su propia historia. El villano es el héroe de su propia historia. Lo que pasa es que me gusta la frase. Y yo lo que tendría para decirte con la frase es que como la realidad es subjetiva al observador, entonces quien le teme al villano lo ve como algo malo. Sí, claro. Como alguien que me va a producir daño, dolor o perjuicio. Pero él se ve como un salvador del mundo. Y él no lo sabe. Él no sabe que te está perjudicando porque su propósito quizás, su misión... A ver, pero el perjuicio no lo puede medir él porque él no piensa a él no le interesa lo que piensan los demás. Claro. Si él pensara, si él se preocupara por cómo lo ven, dejaría de ser villano. Claro. Él está absolutamente convencido que sus actos son actos
correctos. Por lo tanto, él no se calificaría como un villano. Exacto. Entonces, por eso te digo, la realidad es subjetiva al observador. Sí, por eso te lo pongo ahí, porque se me ocurre mucho la conversación que hemos tenido sobre la familia. Entonces, a nosotros, querámoslo o no, nos afecta durísimo durante nuestra madurez. Nos afecta no lo quiero llamar errores, pero los impactos que tuvimos de parte de nuestra formación primaria, que son nuestros padres. Entonces, quizás algunas personas ven a su papá como un villano, quizás algunas personas ven a su mamá como una villana, Sí, pero sí, sí, finalmente claro. pero penalizar a esas personas sin que uno entienda que quizás no tenían la herramienta y no eran conscientes, porque eran de otra generación, porque tenían otra formación, porque ellos se enfrentaron a otras dificultades. Ese llamado lo encuentro súper interesante desde la isla, desde el estadio que estás trabajando tú, como hay que darse la oportunidad de ser consciente para entender a otros. Y eso lo encuentro Mira, súper potente. de lo que me estás hablando, o sea, hay muchísimas herramientas de autoconocimiento y de desarrollo personal. Entonces, por ejemplo, de lo que me estás hablando, un tema que se llama constelaciones familiares, le ayuda a una persona a liberarse de ciertas emociones negativas o de ciertas creencias negativas, a eliminar paradigmas formados en su niñez. ¿Y dónde están esos paradigmas? ¿Dónde están esos conflictos? Están en el inconsciente. Claro. Luego él reacciona ante una circunstancia de la manera como fue programado. Carlos, siempre es un agrado conversar contigo. No tengo nada más que decir. Un constructor de realidad, un constructor de realidades, una persona que siempre nos acompaña cuando es necesario que lo llamemos, una persona que yo confío, una persona que admiro muchísimo el propósito que tiene. Carlos Gómez, se nos acabó el café, pero me quedó una tremenda conversación. No, Felipe, gracias a ti. Yo creo que lo que estás haciendo, que tú le llamas alianzas, realmente son contribuciones a la humanidad. Y el mundo necesita hoy, más que nunca, que la gente piense en qué hacer para el mundo y no en qué el mundo va a hacer por mí. Eso ya lo dijo, creo que fue Kennedy o alguna persona hace muchos años. Y es lo que tú estás haciendo con este programa. Y lo que yo pretendo en darte las respuestas no es venderme como asesor o como lo que quieras llamar, sino en contribuir a que la gente entienda la necesidad que existe para poder habitar en este nuevo orden que se llama nueva era, era del conocimiento, era de la información, era de las comunicaciones, inteligencia emocional, autoconocimiento. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ti, Carlos. Gran abrazo.